Hola, en este video vamos a aprender cómo crear un mantenedor de una tabla, de la tabla de usuarios con Visual Studio. Para comenzar, debemos crear un nuevo proyecto y acá tú tienes que decidir qué tipo de proyecto es el que vamos a desarrollar. Acá tú puedes elegir en qué lenguaje quieres desarrollar, para qué plataforma y acá el tipo de proyecto que vas a ejecutar. Nosotros vamos a ejecutar una biblioteca de clases, que ya lo vimos previamente en videos anteriores. Generamos una biblioteca de clases .NET estándar y aquí le asignamos un nombre al proyecto. Una vez que ha finalizado la carga del proyecto, acá tienes donde tú programas tu código fuente y en el costado derecho es donde aparece el explorador de soluciones. Acá lo puedes anclar para verlo todo en todo momento o lo puedes ocultar haciendo clic acá. Entonces lo primero que vamos a crear son los modelos. Para eso vamos a agregar una nueva carpeta y le vamos a colocar modelos. Y aquí vamos a crear una nueva clase. Y esta clase se va a llamar usuario. En esta carpeta modelo, entonces vas a generar todos tus clases que vayas a utilizar en tu sistema. Por ejemplo, para una tabla que se llame vehículos o vehículo. Y específicamente nos vamos a centrar en la clase usuario. Entonces tenemos que definir cuáles son los atributos que tiene esta clase usuario. Una vez que has generado, ya has escrito todos los atributos que tiene tu clase, es hora de generar los getters and setters para poder acceder a estos elementos. Para eso los seleccionas, das clic con el derecho y haz clic donde dice acciones rápidas y refactorizaciones. Y acá puedes generar los campos, te dice encapsular los campos, pero seguir utilizando el campo. O puedes encapsular los campos y usar la propiedad. Vas a vista previa de los cambios. Acá te dice qué es lo que va a agregar y los aplicas. Y ahora puedes generar el constructor de la misma manera. Clic con el derecho, acciones rápidas y refactorizaciones. Y aquí generas un constructor que reciba todos los parámetros para crear el objeto de tipo usuario. Ahora que ya tenemos nuestra clase de usuario completa, vamos a generar el acceso a datos. Porque este usuario tiene varios métodos, como por ejemplo agregar, eliminar, modificar y listar, que los podríamos colocar acá, pero la idea es justamente que en los modelos dejes solamente tu modelo de clases y las operaciones que realiza este usuario los dejes en una interfaz. Entonces vamos a configurar el acceso a datos y para ello vamos a agregar una nueva carpeta llamada Data Access Object, DAO. Y dentro de este DAO vamos a generar las interfaces y podemos crear una nueva carpeta llamada interfaces. Y dentro de esta interfaz vamos a generar un nuevo elemento llamado de tipo interfaz llamado iUsuario, la i por la interfaz como nomenclatura, para saber que esto es una interfaz. Agregamos esto y empezamos a configurar cuáles son los métodos que tiene esta interfaz. Un método va a ser agregar usuario, otro va a ser eliminar, bien, aquí ya definimos nuestros 4 métodos que va a tener esta interfaz. Para agregar un usuario necesito recibir un objeto de tipo usuario. Para eliminar, actualizar
y buscar necesito otros parámetros, como por ejemplo, para eliminar usuario necesitaría un string con el nombre de usuario que voy a eliminar. Para actualizar el usuario necesito el objeto completo, porque ahí voy a tener todos los parámetros que tengo que actualizar. Y para buscar un usuario necesito solamente un string. Ahora debo definir cuáles son los parámetros de retorno que va a tener cada uno de estos. Por ejemplo, para agregar un usuario nada más necesito saber si se agregó o no, y eso lo voy a entregar por medio de un bool, true o false. Para eliminar lo mismo, para actualizar también con bool, pero para buscar voy a recibir este string, voy a buscar el usuario y voy a construir un objeto de tipo usuario y le voy a devolver el mismo tipo, que este va a tener todos los parámetros que tiene un usuario, que lo definimos previamente acá en el modelo. Ahora debo implementar esta interfaz y para ello, dentro de DAO, voy a crear una nueva clase que se va a llamar iUsuario y MPL, que va a ser la implementación de esa interfaz. Acá tengo mi clase y ahora tengo que implementar iUsuario. Entonces ahora acá inmediatamente me dice que debo implementar las interfaces y acá me da una posibles opciones para poder hacerlo. Puedo ver la vista previa de los cambios, los revisas y los aplicas. Y efectivamente aquí te implementó los métodos que declaraste en tu interfaz y aquí te está arrojando una excepción. Ahora necesito la conexión a la base de datos, que la podría crear acá. De esta manera, perfectamente. Pero fíjate que cada una de las implementaciones de las interfaces existirá una clase por tabla y existirá una interfaz por cada una de estas clases. Entonces cada una de estas clases va a tener que conectar. Entonces vamos a generalizar y voy a crear una nueva clase dentro de DAO. Una nueva clase que se va a llamar base de datos, por ejemplo. Creo un método llamado conectar. Y para utilizar base de datos en general necesito de tres elementos: una conexión, necesito un comando, la instrucción, y por último cómo leer los datos. En esta base de datos, en esta clase, solamente voy a configurar la conexión a la base, ya que los comandos de la instrucción SQL y cómo leer los datos los voy a hacer desde acá. Entonces, para conectar necesito un elemento de tipo MySQLConnection. Pero como esta variable que acabo de definir acá está dentro de un método, entonces esta variable va a finalizar cuando finalice el método. Entonces lo voy a cambiar esto como atributo. Este objeto MySQLConnection es específico para MySQL. Si estás utilizando SQL Server, entonces utilizarás los elementos del tipo SQLConnection. Inmediatamente acá me dice que el nombre o espacio de nombre no existe. Entonces acá me da la opción de instalar el package mysql.data. Ves la vista previa de los cambios, o bien puedes dar con instalar con el administrador de paquetes.
aplican los cambios y ahora lo que está haciendo Visual Studio es buscar esta dependencia, descargar e instalar. Una vez que está declarado, ahora simplemente inicializamos por medio de conexión, va a ser igual a un new MySQL connection, y acá le tengo que entregar cuál es el string de conexión. Cada conexión tiene su propio string. Si no sabes cuál es el string de conexión para tu base de datos, entonces, como truco, te puedo dar una página www.connectionstrings.com. Y acá tienes para cualquier base de datos el string para C#. Por ejemplo, si te quieres conectar para una base de datos que está en Excel, entonces le haces clic acá y aquí te da cuáles son los strings de conexión que deberías utilizar. Acá está para Postgres, para Oracle, para SQLite, SQL Server, y el que nos interesa a nosotros es MySQL. Haces clic en MySQL y aquí seleccionas cómo te quieres conectar, por ODBC, por OLDB o con las librerías de .NET. Por ejemplo, puedes utilizar este que especifica el puerto TCP. Si es el puerto estándar, bastaría con este. Entonces copiamos este string y lo pegamos acá. Vamos a declarar también una variable. Lo dejamos acá y acá le pasamos el connection string. Configuramos cuál es el servidor. En este caso la base de datos va a estar en la 127.0.0.1. La base de datos se va a llamar test. Va a ingresar con un nombre de usuario llamado root y no tiene clave. Y por último, cada vez que instanciamos esta clase base de datos, tiene que ejecutar conectar. Vamos a crear su constructor. Damos clic con el derecho, acciones rápidas, y acá me dice generar constructor. Generamos el constructor vacío. Y cada vez que instanciamos esto, va a llamar al método conectar. Entonces, cuando se llame a conectar, va a declarar el connection string, va a crear el objeto, lo va a inicializar, y finalmente conexión.open para abrir la base. Cada vez que nosotros finalizamos la programación de un método, debemos ejecutar las pruebas unitarias, que son las pruebas que ejecutamos los desarrolladores. Para probar este método tendría que crear un formulario o una vista con un botón, una acción en donde yo lo ejecute y ejecutar este método. Sin embargo, estaría perdiendo tiempo porque esto estaría creando un formulario y perdería tiempo en eso. Entonces la idea es utilizar sistemas de pruebas. Visual Studio te ofrece uno. Entonces en el explorador de soluciones, a esta solución vamos a agregar un nuevo proyecto y aquí tú eliges los tipos prueba. Para C#, todas las plataformas, y acá los filtras como prueba. Y vamos a seleccionar un proyecto de prueba de MS Test. Le asignamos un nombre a este proyecto, por ejemplo, pruebas proyecto CRUD, y lo creamos. De inmediato te aparece una clase que se llama Unit Test, de pruebas unitarias. Tú puedes cambiar el nombre o puedes dejarlo así. Si le cambias el nombre, por ejemplo, pruebas conexión,
Entonces así se va a llamar la clase. Y acá le asignamos un nombre a este método. Prueba conectar. Entonces necesitamos llamar a esto desde una clase que se llama base de datos, que se encuentra dentro de un namespace llamado proyecto CRUD. Como esto es un nuevo proyecto dentro de la misma solución, necesito agregar una dependencia de proyecto CRUD. Porque si trato de hacer un using proyecto CRUD, no existe. No existe este namespace dentro de este proyecto. Entonces debo importar. Agrego como referencia del proyecto el proyecto CRUD, que sería el de acá. Y ahora puedo hacer el using de proyecto CRUD punto down. Y ahora tengo que instanciar base de datos. Base de datos BDD es igual a un new base de datos. Y acá me va a decir que no puedo importar esto por el nivel de protección. ¿Te acuerdas cuando vimos en videos anteriores los niveles de protección de las clases? Cuando están por default sin public, quiere decir que son internal, que puedo acceder solamente dentro del compilado, y el compilado sería este proyecto. Para poder acceder debería dejar este base de datos, esta clase, como public. Entonces ahora puedo acceder desde otro proyecto a ese base de datos. Y finalmente, bdd.conectar. Si por algún motivo aún continúa en rojo esto y te da errores que no encuentra este namespace y esto, cierra tu solución y abre de nuevo. Entonces ahora, para poder ejecutar esto, le das clic con el derecho y ejecutan las pruebas. Esto fue correcto. Si detengo la base de datos de MySQL y vuelvo a ejecutar la prueba, me arroja un error. Entonces, si vemos el error, me dice que el método de pruebas arrojó una excepción. Entonces ahora deberíamos controlar esta excepción. Nos vamos a base de datos y este conexión.open lo encerramos dentro de un try catch. Volvemos a ejecutar la prueba. Y ahora está todo correcto. Pero ahora no vamos a saber si estamos conectados o no, porque siempre va a estar siempre como null. Y puede que tengamos algún error, como por ejemplo la contraseña, o necesitamos controlar este error. Entonces para ello podríamos hacer que este conectar, en vez de void, me devuelva un booleano.
Si se conectó, retornamos true. Y si ocurrió alguna excepción, vamos a retornar false. Entonces, a esta base de datos le podemos agregar un bool estado. Y this.estado va a ser igual a lo que me retorne conectar. Entonces de esa manera podemos saber si se estableció la conexión o no. Además podemos dejar un string, mensaje estado, para el caso que haya algún error en una excepción, y le decimos que el mensaje el mensaje estado va a ser igual a la excepción el message. Entonces, si hubo alguna excepción con esto, voy a guardar el estado en el mensaje estado, y además el estado va a estar como falso. Entonces, claramente, este conectar que me va a entregar un booleano va a volver true o false. Si ejecuto la prueba de conexión nuevamente, como siempre me va a arrojar un valor, true o false, esto va a estar correcto. La base de datos está apagada. Entonces aquí yo necesito generar una comparación. Y como este conectar me va a devolver un booleano, de acuerdo a lo que me devuelva a conectar, y acá voy a comparar y le digo assert punto is true estado. Ejecuto la prueba. Me arrojó error. Inicio la base de datos. Repito la última prueba. Y ahora está correcto. Y ahora que ya tenemos la conexión lista, vamos a programar la implementación de usuario para buscar un usuario. Entonces sabemos que esto requiere de un tipo usuario para retornar. Entonces lo primero que vamos a retornar es un usuario U. Partimos por algo. Partimos por declarar el usuario U y lo retornamos. Ahora la segunda parte, una vez que ya tenemos la conexión, necesitamos enviar la query, la consulta a esta conexión. Entonces para ello creamos un MySQL command y creamos un new MySQL command, y aquí me pide que le tengo que pasar dos parámetros. Uno, cuál va a ser la query, y segundo, sobre qué conexión. La query va a ser igual a un select asterisco from usuarios where, donde el username sea igual a un texto, y ese texto lo voy a reemplazar por el parámetro que recibí acá. Termino el string y concateno la variable recibida username. Y ahora este SQL command lo construyo por medio de la query sobre la conexión, y la conexión generó un base de datos
Creo el objeto y ahora le digo base de datos punto y debería aparecer la conexión. Pero no va a aparecer por el nivel de protección que tiene. Solamente aparece conectar. Entonces, en base de datos, cambiamos la visibilidad de esta conexión del tipo MySQL Connection a público. Y ahora, una vez que construye el objeto, le digo que va a enviar esa query por esta conexión que está acá. ¿Cómo leo los datos? Por intermedio de un objeto que se llama de una clase MySQL Reader. Ejecuto el SQL y lo que me retorne lo voy a guardar en este reader. Entonces ahora tendría que leer las columnas, las filas que me entregue y valido si el reader punto viene con filas. Entonces ahora voy a leer el reader.read. Si son varias filas que me va a retornar, entonces lo recorro con un while. Como sé que este usuario me tiene que retornar un único usuario, entonces lo hago por intermedio de un if. Y acá le digo reader.read para que se mueva a la primera fila. Si le pusiera un while, la segunda vez va a acceder a la segunda fila. Entonces reader.read va moviendo el puntero. Si hay líneas, entonces el usuario U lo construyo. Por ejemplo, U.nombres va a ser igual a reader.getString y aquí le paso el nombre de la columna, que sería nombres. Realizo lo mismo para cada uno de los elementos. Entonces ahora deberíamos probar esto y deberíamos tener un usuario creado ya en la base de datos para poder testear. Puedes ir a ver explorador de servidores y aquí puedes agregar una nueva conexión de datos. Aquí te aparece para crear una conexión con Access, SQL Server, Oracle y un origen de datos ODBC, o bien otros, pero los proveedores no nos sirven porque no aparece SQL. Entonces podemos crear un origen de datos por medio de ODBC. Para hacer eso, te vas a inicio y escribes en tu computador o lo buscas en el panel de control ODBC, que son conexiones del sistema operativo para las bases de datos. Entonces, en el sistema operativo Windows vamos a agregar un nuevo controlador, porque si agregamos un DSN no nos aparecen los drivers de MySQL, no está ni en el sistema ni en el usuario. Entonces tenemos que primero agregar un controlador. Para agregar este controlador nos vamos a la página de MySQL, a la sección Downloads, buscamos la opción de MySQL Community y acá aparece el conector para ODBC. Lo descargas
Una vez que finalizaste la instalación, ahora descarga la versión para 32 bits y realiza la misma acción de instalar. Una vez que instalaste las versiones de 32 y 64 bits, ahora lo que corresponde es ir a las conexiones de datos y agregar la conexión. Acá das clic a usar cadena de conexión, luego generar, origen de datos de equipo, y acá creas un nuevo origen de datos. Selecciona el driver para MySQL, Unicode Driver, finalizar, y acá le colocas cómo se va a llamar el nombre del data source. MySQL local, descripción, la dirección IP, el nombre de usuario root, sin clave, porque MySQL de Champ no viene con clave y yo no le he asignado. Y si todo va bien, te va a aparecer la base de datos test. Si quieres puedes chequear, le das OK, aceptar, aceptar, y ahora puedes probar la conexión. Luego aceptas y acá te aparecen las tablas que tengas creado en la base de datos test. Ahora podemos buscar un usuario. Entonces vamos, clic con el derecho usuario, recuperar datos, y sabemos que existe un usuario que se llama CCC. Entonces, para probar este método, le pasamos un string CCC y nos tiene que devolver un usuario con los datos del get and setters. Vamos al caso de prueba y creamos uno nuevo. Le agregamos el test method y acá creamos el objeto de tipo iUsuario y MPL. Chequeamos el nivel de protección que tenga esta clase. Lo cambiamos a public para poder acceder desde el otro proyecto. Y ahora tenemos esta prueba. Entonces le vamos a pasar un username llamado CCC. Ahora llamamos de prueba punto buscar usuario, le pasamos el username y esto me va a devolver un objeto de tipo usuario. Y este usuario, para poder llamarlo, también tenemos que cambiar el nivel de protección de la clase para poder acceder a él. Y se encuentra desde proyecto CRUD.modelos. Entonces le hacemos un using a modelos y ahora utilizamos la clase usuario. Entonces, ¿esto cómo va a funcionar? Yo le pasé un username CCC, este método va a crear un nuevo objeto de tipo usuario, lo va a buscar en la base de datos y le va a asignar al objeto los elementos que haya rescatado de la base y me lo va a devolver. Por lo tanto, acá usuario u.nombre debería ser igual a este que yo le entregué. Entonces, para esta prueba yo le digo assert
are equal, ¿cuál es el resultado esperado? Username, mi CCC que tengo acá arriba. ¿Y con qué lo voy a comparar? Con u.username. Esto me va a arrojar un error que lo dejé a propósito para demostrar cómo depuro mis sistemas. Le doy clic con el derecho y ejecutar pruebas. Acá está, me arrojó que tenía errores. Voy a buscar dónde está el error. Y acá está específicamente en prueba buscar usuario. Me dice que arrojó una excepción, una referencia a null. Específicamente en esta línea 32, si le hago clic acá, me va a llevar directamente donde está el error. Y efectivamente acá yo creé usuario u, lo asigné a null y no llamé a su constructor y utilicé solamente los atributos de ese objeto. Entonces ahora debería inicializar, llamar al constructor por medio de u es igual a un new usuario y le paso los datos que me pide el constructor para poder crear el objeto. Una vez creado el objeto, ahora le puedo asignar los valores a los atributos. Vuelvo a utilizar el caso del explorador de pruebas. Ejecuto todas las pruebas. Y ahora vemos que todo funciona correctamente. Como esto ya nos dio resultado, ahora nos faltaría colocar agregar usuario. Para eso vamos a tomar como ejemplo esto. Este mismo que está acá, y esto me va a retornar un booleano, un bool. Por lo tanto aquí al final vamos a retornar un false. Lo primero que vamos a hacer es cambiar este select y vamos a realizar un insert. Y acá en los valores le vamos a pasar del usuario que recibimos, concatenamos y le pasamos u.username, que sería el primero, y vamos a copiar esto y lo vamos a pegar entre medio de todos. Acá ya no necesito el objeto usuario y acá ya no necesito utilizar esto. Simplemente acá voy a retornar, si se produjo esto, voy a retornar true. Y ahí se detiene este método y devuelve directamente a bool sin pasar por esta instrucción de acá. Cuando ejecuto insert, delete, update, no trae filas. Pero lo que sí trae es la cantidad de registros afectados. Y si es mayor que 0, es porque se realizó al menos una inserción de datos. Entonces, si es mayor a 0, va a retornar true. Y ahora pasaríamos a probar esto. Lo voy a prueba de conexión y creo una nueva prueba. Prueba agregar usuario. Creamos esta prueba. Y acá simplemente preguntamos assert
punto is true, preguntamos si es cierto que agregó un new usuario y le paso los parámetros pedidos. El username, Juan, la clave, 1, 2, 3, 4, 5, los nombres, y acá, ¿qué va a ser cierto? Cuando llame a prueba, punto, agregar usuario, y ahí le estoy enviando un nuevo usuario. Si esto es cierto, es porque agregó, por lo tanto estaría correcto el caso de prueba. Ejecutamos nuevamente las pruebas. Y como puedes ver, se ejecutaron todas correctamente. Verificamos si se agregó el usuario y efectivamente ahí está el usuario creado. Entonces ahora nos faltaría el actualizar usuario y eliminar usuario. Pero es más parecido al agregar este, porque este también entrega un bool. Entonces acá lo único que voy a modificar es la consulta por delete from usuarios where username sea igual a ese usuario que está ahí. Entonces ahora me voy al caso de prueba y creo uno nuevo. O bien tú puedes crear acá y puedes decir crear pruebas unitarias y acá te dice dónde y qué tienes que crear. Y acá te dice a cuál archivo de salida va a ser. Entonces acá puedes colocar el proyecto de prueba que se llama pruebas proyecto crud, que es el que creamos, y en qué archivo lo va a dejar. Va a ser en pruebas conexión CS. Le pones aceptar. Y acá te creo la prueba para ese ejemplo. Entonces acá, para eliminar usuario test, tengo que pasar un nombre de usuario. Y le paso un nombre, como por ejemplo Juan. Y esto me tiene que devolver true. Ejecutamos los casos de prueba. Y vemos que todo funcionó correctamente. Entonces ahora ya tenemos listo el buscar usuario, agregar usuario, eliminar usuario y ahora nos faltaría el actualizar usuario. Entonces este, como recibe el actualizar, entonces vamos a reutilizar el buscar, que también utiliza u. Esto retorna false porque es booleano. Entonces ahora tendríamos que ejecutar esta consulta haciendo un update usuarios y ahora ya nos quedaría probar este caso. Creamos la prueba unitaria en el mismo proyecto,
Y ahora para actualizar el usuario, esto te debería recibir un objeto de tipo U. Entonces ahora vamos a actualizar el usuario JJJ. La prueba que vamos a realizar acá es si es true, es porque se actualizó. Actualizar usuario, y acá le tenemos que entregar un new usuario. El username va a ser JJJ, la contraseña que le vamos a asignar va a ser QWERTY, los nombres, ejecutamos este caso de prueba o volvemos a ejecutar todas las pruebas. Y acá fíjate que actualizar usuario test se ejecutó correctamente, pero usuario.test para eliminar no se ejecutó correctamente, porque este trata de eliminar un usuario que no existe. Entonces ahora ya tenemos que empezar a depurar los errores o el manejo de errores que tenga esto. ¿Ya? Pero esto, el eliminar lo está realizando y el actualizar lo está realizando. Entonces, como conclusión, ya tenemos todo nuestro mantenedor listo. Podríamos seguir agregando. Si quieres agregar nuevos elementos, nuevos métodos, por ejemplo, entonces tendríamos que ir recapitulando todo esto. Nos vamos a la interfaz. Y en esta interfaz, por ejemplo, quieres crear un validar usuario. Y esto te tiene que entregar un bool. Bool, validar usuario. Y vas a recibir para este método un string username y un string password. Esto lo que te va a entregar es si el usuario existe o no en la base de datos y si consigue el username y la password. Y esto te va a entregar un bool, true o false. Luego te vas a la implementación y acá implementas la interfaz. ¿Ves que inmediatamente te dio un error acá? Implementas la interfaz. Validamos el usuario y esto sería muy similar a buscar usuario. Acá seleccionas donde el usuario, donde el username sea igual a ese username and password sea igual a un texto. Concatenamos password. Y acá, si hay una lectura, es porque encontró el usuario, por lo tanto va a retornar true. Si no lo encontró, va a retornar false. Entonces vamos a hacer un caso de prueba para este validar usuario. Y el caso de prueba sería el siguiente. Voy a probar si existe un usuario que se llame JJJ y con esa contraseña. Si existe, estaría bien este caso de prueba. Entonces, validar usuario, test verdadero. Puedo crear un nuevo caso de prueba con cualquier otro nombre de usuario que me devuelva falso. Entonces ahora ya no pregunto si es true, ahora pregunto is false. Para un usuario, por ejemplo, ese usuario, con una clave que no exista, que sepa que no existe en la base de datos, y vuelvo a ejecutar todas las pruebas. Y acá podemos ver que si existe el usuario, funciona, y si no existe el usuario, funciona.
¿ya? Porque aquí me devolvió falso y aquí es verdadero. Entonces ya realicé dos pruebas para validar el usuario, con un usuario que exista y con un usuario que no exista, y responde correctamente. Y bien, pues dejamos este video hasta acá. Ya has aprendido cómo crear un CRUD con las clases, generando una biblioteca, y en el próximo video vamos a ver cómo conectar por medio de los formularios de ASP.NET a estos métodos que acabamos de crear. Entonces, si no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas el próximo video apenas lo termine. Sin más que decir, les dejo un gran abrazo y nos veremos hasta pronto.